Abelardo de la Espriella se atrevió a decir esto sobre Dios. Lo que dijo te hará reflexionar. Todo comenzó una tarde de octubre en Roma, Italia, donde las cámaras de la cadena internacional CNN captaron algo completamente inesperado. El reconocido abogado y empresario colombiano Abelardo de la Espriella había sido invitado a participar en un foro sobre justicia social y liderazgo latinoamericano. Los asistentes esperaban un discurso técnico sobre derecho penal o tal vez sobre sus exitosas empresas, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que ese día pronunciaría unas palabras que trascenderían las fronteras de Colombia y tocarían el alma de millones de personas. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. La sala del Hotel Excelsior estaba repleta de diplomáticos, empresarios y periodistas de toda Europa. El ambiente era formal, casi frío. Las luces brillantes del escenario contrastaban con el murmullo educado del público que se acomodaba en sus butacas de terciopelo rojo. Algunos revisaban sus teléfonos, otros hablaban en voz baja sobre negocios pendientes. Era una tarde más de conferencias protocolarias. De la Espriella subió al estrado con su caminar pausado, ese que quienes lo conocen describen como reflexivo, casi profesoral. Llevaba su traje azul marino impecable, el mismo que usaba para sus reuniones más importantes. Saludó con cortesía, ajustó el micrófono y comenzó a hablar sobre el sistema judicial colombiano, sobre las reformas necesarias, sobre la importancia del Estado de Derecho. Todo transcurría dentro de lo esperado. Pero entonces, algo cambió. Su voz se quebró ligeramente cuando mencionó a las víctimas del conflicto armado, a los campesinos desplazados, a las madres que buscaban justicia por sus hijos desaparecidos. Hizo una pausa larga, miró al público con esos ojos que han visto demasiados casos difíciles, y respiró profundo. ¿Saben qué he aprendido después de liderar más de 2000 procesos judiciales? Que tal vez Dios no está donde creemos que está. El silencio invadió la sala como una ola invisible. Los periodistas levantaron la vista de sus notas, los diplomáticos dejaron de revisar sus celulares. Había algo en su tono que era diferente, más íntimo, más real. Durante todos estos años defendiendo a los más vulnerables, continuó con voz firme pero cargada de emoción. Yo pensaba que encontraría justicia en los tribunales, que la hallaría en las leyes, en los códigos. Pero descubrí algo que me cambió para siempre. Encontré a Dios en el abrazo de una madre que perdió a su hijo por la violencia y que aún así me dijo que perdonaba a los asesinos. El público comenzó a removerse incómodo en sus asientos. Algunos se miraron entre sí con expresiones de sorpresa. Este no era el discurso que esperaban de un abogado penalista exitoso, de un empresario próspero que vivía entre Italia y Colombia. He visto a Dios, siguió diciendo, en los ojos de un campesino de Córdoba que después de perder su tierra por la violencia, me ofreció el único vaso de panela que tenía en su rancho cuando fui a visitarlo para su caso. No me habló de venganza, me habló de esperanza. Y ahí, en esa humildad infinita, supe que estaba ante algo sagrado. Las palabras de Abelardo cortaron el aire como cuchillos afilados. Ya no era el abogado prestigioso hablando desde su experiencia profesional, era el hombre hablando desde sus heridas más profundas. Los asistentes, acostumbrados a discursos calculados y políticamente correctos, se encontraron ante algo completamente diferente, la vulnerabilidad de un ser humano. Yo crecí creyendo que Dios estaba en las iglesias elegantes, en las oraciones bien estructuradas, en los sermones de los domingos. Pero me equivoqué. Lo encontré en un calabozo húmedo de una cárcel de Bogotá, cuando un interno me enseñó a hacer origami con papel periódico para calmar la ansiedad de esperar el veredicto de su caso. Me enseñó paciencia cuando yo solo sentía rabia por las injusticias del sistema. Su confesión comenzó a expandirse como ondas en un estanque. Los teléfonos celulares empezaron a grabar, los periodistas escribían frenéticamente en sus libretas. Pero él continuaba, como si hubiera encontrado finalmente el valor para decir lo que llevaba años guardando en su corazón. ¿Saben dónde más he visto a Dios? En mi esposa Ana Lucía, cuando me sostuvo durante las noches más oscuras de mi carrera, cuando los casos más difíciles me quitaban el sueño, cuando sentía que el peso de defender a los inocentes era demasiado para mis hombros. Ella nunca me dijo que rezara más, me dijo que amara más. Y ese amor silencioso, esa presencia constante, eso también era Dios. La sala había quedado en un silencio sepulcral. No era el silencio incómodo de quien escucha algo inapropiado, era el silencio reverente de quien presencia algo sagrado. Algunos asistentes tenían los ojos húmedos, otros apretaban las manos como si estuvieran reviviendo sus propias experiencias de dolor y redención. Miren, continuó de la Espriella,
yo no soy teólogo, no soy predicador. Soy un hombre que ha dedicado su vida a buscar justicia en los tribunales terrestres. Pero he aprendido que existe una justicia más alta, una que no se encuentra en los códigos ni en las sentencias. Se encuentra en el acto silencioso de quien perdona sin que nadie se lo pida, en la sonrisa de quien ha perdido todo y aún conserva la esperanza. En ese momento, una periodista italiana levantó la mano tímidamente. Su voz tembló al hacer la pregunta: «Señor de la Espriella, ¿está usted cuestionando las instituciones religiosas?». Él la miró directamente a los ojos antes de responder. «No cuestiono la fe de nadie. Cuestiono la distancia que a veces ponemos entre nosotros y lo divino. He visto cómo se usa el nombre de Dios para justificar odios, para validar desigualdades, para mantener en silencio a los que sufren. Pero también he visto cómo ese mismo Dios se manifiesta en un plato de comida compartido entre extraños, en una mano extendida sin esperar nada a cambio». Sus palabras comenzaron a viralizarse inmediatamente. Los clips del video se compartían en redes sociales con hashtags como Dios en las calles, Justicia y Fe, Abelardo habla. Pero lo más impactante no venía de los medios tradicionales, sino de la gente común, de aquellos que nunca antes habían escuchado hablar de él. Una mujer desde Montería, su ciudad natal, escribió en Facebook: «Yo conocí a la familia de la Espriella desde niña. Nunca imaginé que ese muchacho que veía en Telecaribe terminaría hablando de Dios de una manera tan hermosa. Mi abuela siempre decía que Dios estaba en los que ayudan sin hacer ruido, y ahora entiendo por qué Abelardo se volvió abogado de los pobres». Desde su oficina en Bogotá, sus socios de la firma de la Espriella Lawyers Enterprise no sabían cómo reaccionar. Daniel Peñaranda, uno de sus abogados más cercanos, comentó en privado: «En 25 años trabajando con él, nunca lo había visto hablar así. Pero tiene razón. Hemos visto más milagros en los juzgados defendiendo inocentes que en muchas misas dominicales». La reacción no se hizo esperar. Desde Colombia, líderes religiosos comenzaron a pronunciarse. Algunos lo acusaron de mezclar fe con política, otros de trivializar lo sagrado. Pero también hubo voces que lo defendieron. Un sacerdote jesuita de Medellín escribió una columna titulada «El Dios de los tribunales». Tal vez necesitábamos que alguien nos recordara que Dios no es propiedad privada de ninguna institución. Si de la Espriella lo encontró defendiendo huérfanos y viudas, entonces está más cerca del Evangelio que muchos de nosotros. 3 días después del discurso, Abelardo recibió una llamada que lo conmovió hasta las lágrimas. Era Mercedes Castillo, una mujer de 60 años de Sucre, cuyo hijo había sido asesinado por paramilitares. Él había llevado su caso pro bono durante años hasta lograr que los culpables fueran condenados. «Doctor de la Espriella», le dijo con voz quebrada, «yo vi ese video donde usted habló de Dios en Italia. Quería decirle que usted tenía razón. Yo sentí a Dios el día que usted llegó a mi rancho sin cobrarme un peso, cuando me dijo que la justicia no se vende. Ese día supe que mi hijo no había muerto en vano». Abelardo tuvo que colgar el teléfono porque no podía contener las lágrimas. En su estudio de Roma, donde vivía con Ana Lucía y sus 4 hijos, se quedó mirando por la ventana los techos antiguos de la ciudad eterna. Su esposa se acercó en silencio y le puso la mano en el hombro. «¿Te arrepientes de haber hablado así?», le preguntó con ternura. Él negó con la cabeza. «Por primera vez en mi vida dije exactamente lo que siento. Si eso incomoda a algunos, es porque han olvidado que Dios no vive en edificios lujosos, vive en corazones partidos que aún laten con esperanza». Los medios internacionales no tardaron en recoger la historia. The Guardian tituló: «Colombian Lawyer Finds God in Courtrooms and Prisons». El País de España escribió: «La confesión espiritual que está conmoviendo a América Latina». Pero más allá de los titulares, lo que realmente importaba estaba ocurriendo en las calles, en los barrios, en las casas humildes donde la gente se reunía a conversar sobre lo que había dicho ese abogado que vivía lejos pero que había logrado tocar sus corazones. En Córdoba, en un pequeño pueblo cerca de Montería, un grupo de campesinos se reunió en la casa de Doña Rosa, una anciana que había perdido 3 hijos en el conflicto armado. Escucharon el video del discurso en un viejo radio portátil conectado al celular de su nieto. «Ese doctor tiene razón», murmuró la anciana después de escuchar las palabras de Abelardo. «Yo he visto a Dios en cada uno de ustedes cuando me ayudaron a enterrar a mis muchachos, cuando me trajeron comida sin que yo pidiera, cuando me acompañaron a llorar sin decir nada. Eso es Dios. No las promesas vacías de los políticos, no los sermones de los que nunca han pasado hambre».
Su testimonio fue grabado por casualidad y subido a redes sociales. El video, filmado con un celular viejo y con audio deficiente, alcanzó más de 2 millones de reproducciones en una semana. No por su calidad técnica, sino por la autenticidad desgarradora de una mujer que había encontrado lo divino en medio del dolor más profundo. Mientras tanto, Abelardo continuaba con su rutina en Italia, supervisando sus empresas, atendiendo casos internacionales, llevando a sus hijos Lucía, Salvador, Filippo y Francesca al colegio cada mañana. Pero algo había cambiado en él. Ana Lucía lo notaba más reflexivo, más presente, como si al liberar esas palabras hubiera liberado también una parte de sí mismo que mantenía encerrada. Una tarde, mientras cenaban en su apartamento con vista al Tíber, su hija menor, Francesca, de apenas 8 años, le hizo una pregunta que lo desarmó completamente. «Papá, ¿es verdad que Dios vive en Italia o vive en Colombia?» Abelardo dejó los cubiertos sobre el plato y miró a su pequeña hija. En sus ojos vio la misma curiosidad inocente que él había tenido cuando participaba en inquietudes juveniles siendo apenas un niño en Montería. «Francesca», le respondió con voz suave, «Dios no vive en países. Vive en las personas que aman sin condiciones, que ayudan sin esperar nada a cambio, que perdonan cuando deberían odiar. Así que sí, Dios vive en Italia cuando la nona María nos regala tomates de su huerto, y vive en Colombia cuando tu abuela en Montería reza por nosotros cada noche». La niña asintió como si hubiera entendido algo profundo, y siguió comiendo en silencio. Pero Ana Lucía miró a su esposo con admiración renovada. En más de 15 años de matrimonio, nunca lo había visto explicar algo tan complejo con tanta sencillez. Esa noche, antes de dormir, Abelardo recibió un mensaje de WhatsApp que lo mantendría despierto hasta el amanecer. Era de Carlos Mendoza, un joven de 18 años de Cartagena cuyo padre había sido asesinado por sicarios. El caso había sido uno de los más difíciles de su carrera, pero habían logrado condenar a los culpables después de 3 años de lucha legal. «Doctor», escribía el muchacho, «acabo de ver el video donde usted habla de Dios. Quería contarle algo que nunca le dije. El día que mataron a mi papá, yo perdí la fe en todo. Dejé de creer en la justicia, en la gente buena, en Dios. Pero cuando usted apareció en mi casa y me dijo que iba a luchar por nosotros sin cobrarnos nada, yo sentí algo raro en el pecho. Era como si alguien me dijera que no estaba solo. Ahora entiendo que eso que sentí era lo mismo que usted describe. Era Dios diciéndome que había gente como usted en el mundo». Abelardo leyó el mensaje 5 veces. Se levantó de la cama sin despertar a Ana Lucía y salió al balcón. Roma dormía bajo un manto de estrellas, pero él estaba completamente despierto, procesando el impacto de sus propias palabras. No había dimensionado que su confesión pública tocaría tantas vidas, que abriría tantas heridas y a la vez las sanaría. Al día siguiente, durante una videoconferencia con su equipo en Bogotá, Karen Juris, una de sus abogadas de mayor confianza, le compartió algo que lo dejó sin palabras. «Abelardo, desde que salió ese video, hemos recibido más de 300 llamadas de personas que quieren contar sus historias, que sienten que alguien finalmente entiende lo que han vivido. No nos buscan como clientes, nos buscan como, no sé cómo explicarlo, como si fuéramos una especie de confesionario laico». Wilson Caballero, otro de sus socios, agregó: «Lo más impresionante es que muchas de estas personas ni siquiera necesitan servicios legales. Solo quieren ser escuchadas, quieren compartir sus propias experiencias de haber encontrado algo sagrado en medio del sufrimiento». Esa información lo impactó profundamente. Sin buscarlo, su testimonio había abierto un espacio para que otros compartieran sus propias búsquedas espirituales, sus propios encuentros con lo divino en lugares inesperados. Una semana después, regresó a Colombia para una serie de conferencias sobre derecho penal. Pero lo que encontró en el aeropuerto El Dorado lo sorprendió. Un grupo pequeño pero significativo de personas lo esperaba, no con pancartas políticas ni solicitudes de autógrafos, sino con cartas escritas a mano, con dibujos de sus hijos, con pequeños obsequios hechos con amor. Una mujer mayor se acercó tímidamente y le entregó un rosario tejido con hilos de colores. «Doctor», le dijo con voz temblorosa, «yo hice esto para usted. No es católica ni nada especial, pero está hecho con amor. Mi nietecita me ayudó con los colores. Ella dice que así es como debe ser Dios, lleno de colores bonitos». Abelardo recibió el rosario como si fuera la reliquia más valiosa del mundo.
En ese pequeño objeto tejido por manos arrugadas vio reflejado todo lo que había tratado de explicar en Roma, que lo sagrado no está en los materiales costosos ni en los rituales complicados, está en el amor simple y gratuito. Durante su estadía en Bogotá, visitó varios de los juzgados donde había litigado casos importantes. En el Palacio de Justicia, un vigilante que lo conocía desde hacía años se le acercó discretamente. «Doctor de la Espriella», le susurró, «yo también vi ese video. Mi mujer me lo mostró. Quería decirle que usted tiene razón. Yo llevo 20 años viendo pasar gente por estos pasillos, y he aprendido a distinguir quienes vienen por justicia y quienes vienen por venganza. Los que vienen por justicia, como los casos que usted defiende, traen algo diferente en los ojos. Traen dolor, sí, pero también traen esperanza. Y eso debe ser lo que usted llama Dios». Esa conversación informal en un pasillo del Palacio de Justicia lo marcó tanto como cualquier sentencia ganada. Porque le confirmó que su mensaje había llegado a lugares que él nunca imaginó, a personas que nunca pensó que lo entenderían. En los días siguientes, comenzaron a surgir historias extraordinarias por todo el país. En Buenaventura, un grupo de mujeres víctimas de desplazamiento forzado se reunía semanalmente para leer fragmentos del discurso de Abelardo y compartir sus propias experiencias de fe en medio del abandono estatal. María Fernanda López, una de las líderes del grupo, explicó a un periodista local: «Nosotras siempre supimos que Dios estaba con nosotras, pero nadie nos había enseñado a decirlo con esas palabras tan bonitas. Cuando escuchamos al doctor de la Espriella hablar así, fue como si alguien hubiera puesto palabras a lo que llevamos años sintiendo». Sus testimonios, grabados en video caseros con celulares prestados, comenzaron a circular en redes sociales con el hashtag Mujeres de Fe. No eran producciones profesionales, pero tenían una fuerza narrativa que superaba cualquier documental costoso. En Medellín, un exintegrante de pandillas juveniles que había encontrado la redención a través de un programa de reinserción social, grabó un video en las mismas calles donde antes delinquía. «Yo maté gente, robé, vendí drogas, le hice daño a mi familia. Pero un día, cuando estaba en la cárcel, llegó un defensor público que me trató como si fuera su hermano. No me juzgó, no me sermoneó, solo me ayudó a encontrar una salida legal a mi situación. Ese man nunca me habló de Dios, pero cuando vi el video del doctor de la Espriella, entendí que ese defensor era Dios en forma de abogado. Y si Dios puede estar en un abogado que defiende delincuentes, entonces puede estar en cualquier lado». Su testimonio se volvió viral entre jóvenes de comunas populares, no solo en Medellín sino en ciudades de toda Colombia. Muchos comenzaron a reinterpretar sus propias experiencias de redención y perdón a través del lente que Abelardo había ofrecido, la posibilidad de encontrar lo divino en los gestos más humanos. Mientras tanto, en Roma, Abelardo seguía su rutina familiar, pero con una conciencia renovada del impacto de sus palabras. Cada mañana, al despertar en su apartamento italiano, revisaba los mensajes y videos que le llegaban desde Colombia. Era como si hubiera abierto un canal de comunicación directa con el alma de su pueblo. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, Ana Lucía entró con una expresión preocupada. Había estado leyendo comentarios en redes sociales y había encontrado críticas muy duras de sectores ultraconservadores. «Amor», le dijo sentándose junto a él, «hay gente diciendo cosas muy feas sobre ti. Te acusan de hereje, de comunista, de estar confundiendo a la gente simple. ¿No crees que deberías aclarar tus palabras?». Abelardo dejó de escribir y tomó las manos de su esposa. La miró con esos ojos que ella había aprendido a leer en 15 años de matrimonio, esos ojos que se volvían más profundos cuando él había tomado una decisión importante. «Ana Lucía», le respondió con voz tranquila, «yo no hablé para complacer a los poderosos ni para confirmar las creencias cómodas de quienes nunca han sufrido. Hablé desde mi experiencia, desde lo que he visto en los tribunales, desde lo que he sentido en las cárceles. Si eso incomoda a algunos, tal vez es porque han construido su fe sobre bases muy frágiles». Ella asintió lentamente. Conocía esa determinación en su esposo, la misma que lo llevaba a tomar casos imposibles, a defender causas perdidas, a viajar a pueblos remotos para ofrecer asesoría legal gratuita. Era la misma fuerza que lo había hecho próspero como empresario, pero que nunca le había permitido olvidar sus raíces humildes. Pocas semanas después, Abelardo recibió una invitación que lo sorprendió. La Universidad Autónoma del Caribe, donde había recibido su doctorado honoris causa,
Le pedía que diera una conferencia magistral sobre espiritualidad y justicia social. El tema había surgido directamente de su discurso en Roma. Aceptó la invitación, pero con una condición: quería que la conferencia fuera gratuita y abierta al público general, no solo a estudiantes y académicos. Quería hablar directamente con el pueblo, con aquellos que realmente entendían lo que significaba buscar a Dios en medio de la injusticia. El día de la conferencia, el auditorio principal de la universidad estaba repleto. Había estudiantes, por supuesto, pero también madres cabeza de familia, trabajadores informales, desplazados, víctimas de la violencia, ancianos que habían viajado desde pueblos lejanos para escucharlo. Era una audiencia que ningún profesor universitario había tenido jamás. Abelardo subió al podium sin notas, sin presentación de PowerPoint, sin ningún recurso académico. Solo llevaba su experiencia y su corazón abierto. Amigos, comenzó con voz clara, yo no vine aquí a dar cátedra sobre teología ni sobre derecho canónico. Vine a compartir con ustedes lo que he aprendido en 25 años defendiendo a los más vulnerables. He aprendido que la justicia terrena es imperfecta, lenta, a veces injusta. Pero he aprendido también que existe una justicia superior, una que no necesita togas ni martillos, una que opera a través del amor, del perdón, de la solidaridad. Hizo una pausa y miró directamente a una mujer en primera fila que tenía un pañuelo blanco en la cabeza, el símbolo de las madres de desaparecidos. Señora, le dijo con respeto, yo no conozco su historia, pero reconozco su dolor en sus ojos. Usted ha buscado justicia en los tribunales, ¿verdad? Y tal vez no la ha encontrado completamente. Pero mírese a usted misma, después de todo lo que ha sufrido, aquí está, con la frente en alto, con la dignidad intacta. Esa fortaleza que la mantiene de pie, esa esperanza que la trae a escuchar a un viejo abogado hablar de Dios, eso es lo divino obrando en su vida. La mujer comenzó a llorar en silencio, y su llanto contagió a otros en el auditorio. No era un llanto de tristeza, era un llanto de reconocimiento, de sentirse vista, de sentirse comprendida en su dolor más profundo. Yo he visto a Dios, continuó Abelardo, en cada uno de ustedes que no se rinden, que siguen luchando cuando el Estado los abandona, que perdonan cuando tienen derecho a odiar, que comparten cuando apenas tienen para sobrevivir. Ustedes son la prueba viviente de que lo divino no habita en palacios dorados, habita en corazones que sangran pero que no se endurecen. El auditorio completo se había sumergido en un silencio reverente. No se escuchaba ni el ruido de una silla, ni el susurro de una conversación. Solo la voz de Abelardo llenando el espacio con verdades que muchos habían sentido, pero nunca habían sabido expresar. Cuando terminó su conferencia, algo extraordinario ocurrió. La gente no aplaudió inmediatamente. Se quedaron en silencio varios segundos, como si estuvieran procesando lo que habían escuchado. Luego, lentamente, comenzaron a ponerse de pie. No fue un aplauso estruendoso, fue un reconocimiento silencioso, profundo, como el que se ofrece en los funerales cuando se honra a alguien que vivió con dignidad. Después de la conferencia, cientos de personas se acercaron a Abelardo. No pedían autógrafos ni selfies. Compartían sus historias, sus propios testimonios de fe encontrada en lugares inesperados. Una joven estudiante de Derecho le confesó que había perdido la fe después de ver tanta corrupción en el sistema judicial, pero que sus palabras le habían devuelto la esperanza de poder ser una abogada diferente. Un anciano campesino de 80 años, que había viajado 5 horas en bus para escucharlo, le entregó una pequeña cruz tallada en madera. «Mijo», le dijo con voz quebrada por la edad, «yo hice esta crucecita con mis propias manos. No es bonita como las de las iglesias grandes, pero está hecha con cariño. Usted me enseñó que Dios no necesita lujos, solo necesita amor». Abelardo recibió la cruz como si fuera un tesoro invaluable. En ese pequeño objeto tallado por manos campesinas vio reflejada toda la sabiduría popular, toda la fe sencilla pero profunda del pueblo colombiano. Esa noche, en su hotel de Barranquilla, llamó a Ana Lucía para contarle sobre la conferencia. Su voz sonaba diferente, más calmada, como si hubiera encontrado finalmente el lugar donde sus palabras resonaban con más fuerza. «Mi amor», le dijo, «hoy entendí algo importante. Yo creía que mi misión era defender a los inocentes en los tribunales, pero tal vez mi verdadera misión es recordarle a la gente que no están solos en su sufrimiento, que hay algo sagrado en su resistencia, en su capacidad de seguir adelante a pesar de todo».
Ana Lucía, desde Roma, escuchaba en silencio. Conocía a su esposo lo suficiente para saber que estaba viviendo una transformación profunda, algo que iba más allá de su éxito profesional o empresarial. Los días siguientes a la conferencia, Abelardo recorrió varios pueblos de la costa Caribe, visitando a familias que había representado legalmente a lo largo de los años. No iba como abogado, iba como amigo, como alguien que quería escuchar sus historias más íntimas, sus propias experiencias de encuentro con lo divino. En un pequeño pueblo de pescadores cerca de Santa Marta, visitó a doña Carmen, una mujer de 70 años cuyo esposo había sido asesinado por paramilitares. Él había llevado su caso durante 4 años hasta lograr que los culpables fueran condenados. Pero ahora no hablaron de justicia legal, hablaron de justicia cósmica. Doctor, le dijo la anciana mientras le servía un tinto endulzado con panela, yo nunca tuve estudios, pero he vivido mucho. Y le puedo decir una cosa, cuando mataron a mi Rodrigo, yo pensé que Dios me había abandonado. Pero después me di cuenta de que Dios estaba en cada persona que me abrazó sin decir nada, en cada plato de comida que me trajeron sin que yo pidiera, en usted que llegó a mi casa descalza para ofrecerme su ayuda sin cobrar un peso. Sus palabras confirmaron lo que Abelardo había intuido desde Roma, que su mensaje había tocado una fibra profunda porque reconocía experiencias que millones de personas habían vivido pero nunca habían podido nombrar. De regreso en Italia, Abelardo comenzó a escribir un nuevo libro. No era un tratado jurídico como sus obras anteriores, sino una reflexión personal sobre espiritualidad y justicia social. Lo tituló Dios en los tribunales, reflexiones de un abogado creyente. El libro comenzaba con una dedicatoria simple pero poderosa, para todos los que han encontrado lo sagrado en los lugares más inesperados, especialmente en los corazones partidos que aún laten con esperanza. En el primer capítulo, narraba la historia de Mercedes Castillo, la madre que había perdido a su hijo y que lo había llamado después de su discurso en Roma. Contaba cómo ella había transformado su dolor en una fuerza para ayudar a otras madres en situación similar, cómo había convertido su casa en un refugio para mujeres víctimas de violencia. En el segundo capítulo, relataba su experiencia en las cárceles colombianas, cómo había aprendido que muchos internos tenían una comprensión más profunda del perdón y la redención que muchos ciudadanos libres. Contaba la historia de un recluso que le había enseñado a hacer figuras de origami, y cómo esa habilidad manual se había convertido para él en una forma de meditación, una manera de conectar con algo superior. El libro no era apologético ni doctrinario. Era simplemente testimonial, una colección de historias reales sobre encuentros inesperados con lo divino en medio de las situaciones más difíciles de la condición humana. Cuando el manuscrito estuvo listo, varias editoriales internacionales se interesaron en publicarlo. Pero Abelardo tomó una decisión que sorprendió a muchos. Decidió publicarlo primero en una editorial pequeña de Montería, su ciudad natal, y que las primeras 1000 copias fueran distribuidas gratuitamente en bibliotecas populares, centros comunitarios y cárceles. Quiero que este libro llegue primero a quienes realmente lo necesitan, explicó a Ana Lucía. Los académicos y los intelectuales pueden esperar. Mi prioridad son los que sufren, los que buscan, los que dudan. La decisión resultó ser profética. Las copias gratuitas se agotaron en 2 semanas, y comenzaron a circular fotocopias del libro en comunidades rurales y barrios marginales. Grupos de lectura espontáneo se formaron en iglesias populares, en sedes comunales, en cárceles. Un interno de la penitenciaría La Picota escribió una carta que llegó hasta la oficina de Abelardo en Roma. Doctor, estoy leyendo su libro con mis compañeros de celda. Nosotros que hemos cometido errores graves, que hemos lastimado gente, encontramos esperanza en sus palabras. Usted nos recuerda que Dios no nos ha abandonado, que podemos encontrarlo hasta aquí adentro, en el acto de perdonarnos a nosotros mismos y de ayudar a otros reclusos que están peor que nosotros. Mientras tanto, el impacto del mensaje original seguía expandiéndose. En universidades de varios países latinoamericanos comenzaron a dictarse seminarios sobre espiritualidad y justicia social inspirados en las reflexiones de Abelardo. Pero lo más significativo seguía ocurriendo en las bases, en las comunidades, en los lugares donde la academia no llega. En Cali, un grupo de jóvenes de las comunas creó un colectivo llamado Abogados del Alma. No eran abogados titulados, eran jóvenes que habían decidido estudiar derecho inspirados por el testimonio de Abelardo, pero con un enfoque diferente,
querían ser defensores no solo de los derechos legales, sino también de la dignidad humana. Su líder, un muchacho de 22 años llamado Jefferson Morales, explicó su motivación en un video que se hizo viral. Nosotros crecimos viendo a los abogados como gente que solo piensa en plata. Pero el doctor de la Espriella nos enseñó que un abogado también puede ser un sanador, alguien que devuelve la esperanza a los que la han perdido. Nosotros queremos ser esa clase de abogados. El grupo comenzó a ofrecer asesoría legal gratuita en los barrios más pobres de Cali, pero con un enfoque holístico. No solo resolvían problemas jurídicos, también escuchaban historias, ofrecían apoyo emocional, conectaban a las familias con recursos comunitarios. Cuando Abelardo se enteró de la existencia de Abogados del Alma, decidió viajar a Cali para conocerlos personalmente. El encuentro se realizó en una sede comunal del barrio Agua Blanca, uno de los más golpeados por la violencia urbana. Lo que encontró lo conmovió profundamente. Eran jóvenes de escasos recursos, la mayoría estudiando Derecho en universidades públicas con becas o créditos estudiantiles, pero con una vocación de servicio que él reconoció inmediatamente. Muchachos, les dijo después de escuchar sus testimonios, ustedes están haciendo exactamente lo que yo soñé cuando decidí ser abogado. Están demostrando que el derecho no es solo una profesión, es una vocación de servicio, una forma de materializar la justicia divina en la tierra. Jefferson Morales, tímido al principio, se animó a hacerle una pregunta que había estado rondando su cabeza desde hacía meses. Doctor, nosotros queremos seguir su ejemplo, pero a veces nos desanimamos porque vemos que el sistema es muy corrupto, que hay mucha injusticia. ¿Cómo hace usted para no perder la esperanza? Abelardo reflexionó unos segundos antes de responder. Su respuesta se convertiría en una de las frases más citadas de todo su testimonio público. Miren, Jefferson, yo no lucho contra el sistema esperando cambiarlo completamente. Yo lucho sabiendo que cada caso que gano, cada inocente que libero, cada familia que recupera la esperanza, es una pequeña victoria de la luz sobre la oscuridad. Y cuando sumas muchas pequeñas victorias, al final tienes algo grande. Dios no nos pide que salvemos el mundo entero, nos pide que salvemos al prójimo que tenemos al lado. Y si cada uno salvamos al que tenemos al lado, al final salvamos el mundo. Esa tarde, los jóvenes de Abogados del Alma le propusieron algo que lo emocionó hasta las lágrimas. Querían crear una red nacional de estudiantes de derecho comprometidos con la justicia social, inspirados en su testimonio. La llamarían Red Espriella, en su honor. Abelardo aceptó ser el padrino simbólico de la red, pero con una condición, que nunca se convirtiera en un culto a su personalidad, sino en un movimiento auténtico de jóvenes comprometidos con los más vulnerables. 6 meses después, la Red Espriella tenía capítulos en más de 30 universidades colombianas y había comenzado a expandirse a otros países latinoamericanos. No era una organización política ni religiosa, era simplemente un colectivo de jóvenes que habían decidido ejercer el derecho como una forma de servicio espiritual. En su oficina de Roma, Abelardo recibía semanalmente reportes de las actividades de la red, casos de éxito, historias de transformación, testimonios de familias que habían recuperado la esperanza gracias al trabajo de estos jóvenes abogados. Una tarde de invierno, mientras revisaba estos reportes, Ana Lucía entró con una taza de café y se sentó junto a él. ¿Sabes qué? Le dijo con una sonrisa, creo que ese discurso que diste en Roma va a ser más importante que todos los casos que has ganado en tu carrera. Abelardo levantó la vista de los documentos y la miró con curiosidad. ¿Por qué dices eso? Porque los casos que ganas benefician a familias específicas, explicó ella. Pero esas palabras que dijiste sobre Dios están cambiando la forma en que miles de jóvenes entienden su profesión, su vocación, su relación con lo divino. Eso va a tener un impacto generacional. Él asintió lentamente. Tenía razón. Sin buscarlo, su testimonio había sembrado una semilla que estaba germinando en corazones jóvenes por toda América Latina. 2 años después del discurso en Roma, Abelardo recibió una invitación muy especial. La Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá quería otorgarle un doctorado honoris causa en humanidades, específicamente por su contribución al diálogo entre fe y justicia social. La ceremonia se realizó en el aula magna de la universidad, con la presencia de académicos, juristas, líderes sociales y representantes de diversas confesiones religiosas. Pero lo que más emocionó a Abelardo fue ver en primera fila a muchas de las personas cuyas vidas había tocado directamente,
Mercedes Castillo, la madre que había perdido a su hijo, Jefferson Morales y varios integrantes de la red Espriella, doña Carmen, la viuda de pescador que había viajado desde Santa Marta, Carlos Mendoza, el joven cuyo padre había sido asesinado. En su discurso de aceptación, Abelardo habló directamente a ellos. Este reconocimiento no es mío, es de ustedes. Ustedes fueron mis maestros. Ustedes me enseñaron que Dios no está en los títulos académicos ni en los honores universitarios. Está en la resistencia silenciosa de quien no se rinde, en el perdón de quien tiene derecho a odiar, en la esperanza de quien ha perdido todo pero sigue creyendo en la vida. Después de la ceremonia, hubo una recepción en los jardines de la universidad. Abelardo se alejó un momento de las felicitaciones oficiales y caminó hacia un rincón tranquilo donde estaba sentada doña Carmen, la viuda de pescador, que parecía un poco abrumada por tanto protocolo académico. Doña Carmen, le dijo acercándose a ella, ¿cómo se siente en medio de tanto doctor? Ella se rió con esa risa franca de la gente del pueblo. Ay, mijo, le respondió, yo me siento igual que siempre. Los títulos son muy bonitos, pero al final lo que importa es lo que uno lleva aquí adentro, tocándose el pecho. Y usted, doctor, lleva algo muy bonito aquí adentro. Por eso Dios lo usa para ayudar a los pobrecitos como nosotros. Sus palabras simples pero profundas le recordaron a Abelardo por qué había comenzado todo esto. No por los reconocimientos académicos, no por la fama, sino por esa conexión auténtica con el dolor y la esperanza de su pueblo. Esa noche, en su hotel de Bogotá, escribió en su diario personal una reflexión que más tarde incluiría en la segunda edición de su libro. Hoy recibí un doctorado de una universidad prestigiosa, pero la lección más importante me la dio una anciana campesina en los jardines de la ceremonia. Me recordó que los títulos se cuelgan en las paredes, pero la verdadera sabiduría se lleva en el corazón. Y en el corazón de mi pueblo he encontrado más sabiduría sobre Dios que en todos los libros de teología que he leído. Al día siguiente, antes de regresar a Italia, Abelardo hizo una visita inesperada. Fue a la cárcel La Picota para reunirse con los internos que habían formado un grupo de estudio alrededor de su libro. Era una visita privada, sin cámaras ni prensa, solo él y un grupo de hombres que habían encontrado en sus palabras una forma de reconectar con su humanidad. Doctor, le dijo uno de los internos, un hombre de 40 años condenado por homicidio, su libro nos ha cambiado la vida. Antes nosotros pensábamos que Dios nos había abandonado por nuestros errores. Pero usted nos enseñó que Dios está aquí mismo, en la oportunidad que tenemos cada día de ser mejores personas, de ayudar a los compañeros que están peor que nosotros. Otro interno, más joven, añadió, nosotros hemos formado una especie de grupo de apoyo. Cuando alguien llega muy deprimido, muy perdido, le leemos partes de su libro. Le explicamos que el error no define a la persona, que siempre hay una oportunidad de encontrar a Dios hasta en el lugar más oscuro. Abelardo los escuchó con una emoción que apenas podía contener. Ver cómo sus palabras habían germinado en los corazones de estos hombres que la sociedad había desechado le confirmó que su mensaje había encontrado su destino verdadero. Hermanos, les dijo usando una palabra que nunca había usado antes para dirigirse a sus clientes, ustedes me demuestran que la redención es posible, que el encuentro con Dios puede ocurrir en cualquier lugar. Ustedes son la prueba viviente de que mi testimonio era verdadero. La visita se extendió más de 3 horas. Al final, los internos le entregaron un regalo que habían hecho colectivamente, una Biblia encuadernada a mano, con las páginas cosidas por ellos mismos. En la primera página habían escrito una dedicatoria, para el doctor que nos enseñó que Dios no está lejos, está aquí mismo, en la oportunidad de comenzar de nuevo cada día. De regreso a Roma, Abelardo llevaba consigo esa Biblia artesanal y una convicción renovada sobre el poder transformador de la palabra sincera. Durante el vuelo, reflexionó sobre el camino recorrido desde aquel discurso en el Hotel Excelsior hasta este momento. No había planeado convertirse en una voz espiritual, no había buscado ser un referente de fe para miles de personas en América Latina. Simplemente había hablado desde su experiencia, desde sus heridas, desde sus encuentros más íntimos con lo divino. Y esa autenticidad había tocado corazones que los sermones tradicionales no habían logrado alcanzar. En su apartamento romano, Ana Lucía lo esperaba con los niños. Lucía, Salvador, Filipo y Francesca habían crecido viendo a su padre viajar constantemente por trabajo, pero en los últimos años habían notado algo diferente en él.
Ya no viajaba solo por casos legales o reuniones empresariales, viajaba también para encontrarse con gente que había sido tocada por sus palabras. «Papá», le preguntó Salvador, su hijo de 12 años, «¿es verdad que hay gente que reza por ti en Colombia?». Abelardo sonrió y abrazó a su hijo. «Hijo», le respondió, «hay gente que reza conmigo, no por mí. La diferencia es importante. Ellos no me ven como alguien especial, me ven como alguien que entiende lo que sienten, lo que viven. Y juntos le pedimos a Dios que nos ayude a ser mejores, a no rendirnos, a seguir creyendo en la bondad de la gente». Francesca, la menor, que ahora tenía 10 años, se acercó con una pregunta que lo desarmó completamente. «Papá, ¿cuándo vamos a Colombia para que yo conozca a la gente que te quiere tanto?». La pregunta de su hija menor le hizo reflexionar sobre algo que no había considerado completamente. Sus hijos estaban creciendo lejos de Colombia, hablando más italiano que español, conociendo más de Roma que de Montería. Tal vez era tiempo de acercarlos más a sus raíces, de que conocieran de primera mano la Colombia que había formado el corazón de su padre. Esa noche, conversando con Ana Lucía, tomaron una decisión importante: pasarían las próximas vacaciones de Navidad en Colombia, no en hoteles lujosos sino en casa de la familia, en Montería, para que los niños conocieran de cerca la cultura y la gente que había inspirado las palabras más importantes de su padre. El viaje de Navidad se convirtió en una experiencia transformadora para toda la familia. Los niños, acostumbrados a la vida europea, descubrieron la calidez de la familia extendida colombiana, la hospitalidad sin condiciones, la alegría en medio de la sencillez. Francesca quedó especialmente impactada cuando visitaron a doña Carmen en su pueblo de pescadores. La anciana la recibió como si fuera su propia nieta, le enseñó a hacer arepas, le contó historias del mar, le mostró las fotografías de su esposo fallecido. «Papá», le dijo Francesca esa noche, «ahora entiendo por qué hablas tanto de Dios cuando vienes a Colombia. Aquí la gente es diferente, son más, no sé cómo decirlo, son más unidos al corazón». Sus palabras, dichas con la simplicidad de una niña de 10 años, capturaron algo profundo que Abelardo había tratado de explicar en conferencias y libros, que en Colombia, especialmente entre los sectores populares, la espiritualidad no es algo abstracto sino algo vivido, compartido, encarnado en la vida cotidiana. El último día del año, la familia participó en una celebración especial en Montería. La comunidad había organizado una misa de acción de gracias en honor a Abelardo, no como una figura pública sino como el hijo del pueblo que había puesto en palabras los sentimientos más profundos de su gente. La ceremonia se realizó en la iglesia donde él había hecho su primera comunión, pero lo más emotivo ocurrió después, en el Parque Central, donde cientos de personas se acercaron simplemente para saludarlo, para agradecerle, para contarle cómo sus palabras habían impactado sus vidas. Una joven madre se acercó con su bebé en brazos. «Doctor», le dijo con voz temblorosa, «yo estaba pasando por una depresión muy fuerte después del parto. Sentía que Dios me había abandonado. Pero cuando escuché su conferencia en YouTube, algo cambió en mí. Entendí que Dios estaba en el amor que siento por mi hijo, en la fuerza que encuentro cada día para cuidarlo. Este bebé se llama Abelardo, como usted, porque usted me ayudó a encontrar a Dios cuando más lo necesitaba». Abelardo tomó al bebé en sus brazos y se quedó mirándolo en silencio durante varios minutos. En esos ojos inocentes vio reflejado todo el misterio de la vida, toda la esperanza del futuro, toda la responsabilidad de las palabras que había pronunciado. Ese momento, captado por un fotógrafo amateur y luego compartido en redes sociales, se convirtió en una de las imágenes más emotivas de todo su testimonio público. El exitoso abogado internacional cargando a un bebé que llevaba su nombre, rodeado de su pueblo, en la sencillez de un parque de provincia. De regreso a Roma, después de esas vacaciones navideñas, Abelardo sintió que había cerrado un círculo importante. Sus hijos ahora entendían de dónde venían las convicciones de su padre. Ana Lucía había conocido más profundamente las raíces de su esposo, y él había confirmado que su mensaje seguía vivo y creciendo en el corazón de su pueblo. Pero el impacto de su testimonio estaba a punto de trascender incluso las fronteras latinoamericanas. Una productora de documentales de la BBC había seguido su historia durante 2 años y estaba preparando un documental titulado The Lawyer Who Found God in Courtrooms para audiencias internacionales. El documental, que sería emitido en más de 50 países,
Presentaba a Abelardo no como una curiosidad religiosa sino como un ejemplo de liderazgo auténtico, de alguien que había logrado integrar éxito profesional con compromiso social y búsqueda espiritual. Cuando le mostraron el primer corte del documental, Abelardo quedó sorprendido por la perspectiva internacional de su historia. Los productores habían logrado contextualizar su testimonio dentro de una búsqueda global de espiritualidad auténtica, de líderes que hablaran desde la experiencia real y no desde el cálculo político. Sin embargo, lo que más le emocionó del documental no fueron las entrevistas con académicos o analistas internacionales, sino los testimonios de la gente común que había sido tocada por sus palabras. Mercedes Castillo hablando de cómo había transformado su dolor en servicio a otras madres. Jefferson Morales explicando cómo la red Espriella había cambiado su comprensión del derecho. Los internos de la Picota compartiendo cómo habían encontrado redención en sus palabras. El documental terminaba con una reflexión de Abelardo que resumía perfectamente su mensaje. Yo no soy un predicador, soy apenas un hombre que ha tenido el privilegio de encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Y si mi testimonio sirve para que otros reconozcan que tampoco están solos en su búsqueda, entonces habré cumplido mi propósito. Porque al final, todos estamos buscando lo mismo, saber que nuestra vida tiene sentido, que nuestro dolor no es en vano, que hay algo superior que nos sostiene cuando ya no podemos más. Y ese algo no está lejos, está aquí mismo, en el acto de ayudar al que sufre, de perdonar al que nos ha lastimado, de seguir creyendo cuando todo parece perdido. El documental fue emitido por primera vez en el tercer aniversario de su discurso en Roma. Esa noche, desde su apartamento italiano, Abelardo lo vio junto a su familia. Al final, cuando aparecieron los créditos, se hizo un silencio reflexivo en la sala. Amor, le dijo Ana Lucía, ¿alguna vez imaginaste que unas palabras dichas desde el corazón llegarían tan lejos? Él negó con la cabeza lentamente. Nunca imaginé nada de esto. Solo quería ser honesto, decir lo que realmente sentía. Pero creo que eso es lo que la gente necesitaba escuchar. Honestidad, autenticidad, alguien que reconociera que la búsqueda de Dios no es un camino fácil ni perfecto, sino un camino real, lleno de dudas y certezas, de caídas y levantadas. Esa noche, antes de dormir, Abelardo salió al balcón de su apartamento. Roma dormía bajo un cielo estrellado, la misma Roma eterna que había sido testigo de su confesión 3 años atrás. Pero él ya no era el mismo hombre. El éxito profesional seguía siendo importante, las empresas seguían prosperando, los casos legales seguían llegando. Pero ahora todo tenía un sentido más profundo, una conexión más clara con un propósito superior. Pensó en todas las vidas que habían sido tocadas por sus palabras, en todos los corazones que habían encontrado consuelo en su testimonio. Pensó en Mercedes Castillo transformando su dolor en servicio, en Jefferson Morales y los jóvenes de la red Espriella ejerciendo el derecho como vocación espiritual, en los internos de la Picota encontrando redención en la palabra escrita, en el bebé que llevaba su nombre como símbolo de esperanza renovada. Y entendió algo que tal vez había intuido desde el principio pero que solo ahora podía formular claramente, que Dios había usado su boca para decir algo que muchos corazones necesitaban escuchar, pero que el verdadero milagro no estaba en las palabras sino en la respuesta, en la forma como miles de personas habían encontrado en su testimonio la validación de sus propias búsquedas espirituales. Al día siguiente, comenzó a escribir lo que sería su último libro sobre el tema, Cartas a mi hijo sobre Dios y la justicia. Era una colección de reflexiones dirigidas a Salvador, su hijo mayor, que ahora tenía 15 años y comenzaba a hacer preguntas profundas sobre el sentido de la vida, sobre la carrera que quería estudiar, sobre el tipo de hombre que quería ser. En la primera carta escribió: Hijo mío, cuando tengas mi edad y mires hacia atrás, espero que recuerdes que tu padre no fue perfecto, que cometió errores, que a veces dudó de todo incluso de Dios. Pero también espero que recuerdes que siempre trató de ser honesto, de servir a los más necesitados, de encontrar lo sagrado en lo cotidiano. Si algo he aprendido en estos años es que Dios no nos pide ser perfectos, nos pide ser auténticos. Y la autenticidad, hijo, es lo único que realmente trasciende el tiempo. El libro, publicado inicialmente solo para su familia y amigos cercanos, eventualmente se convertiría en otro testimonio público cuando Ana Lucía decidió compartir algunos fragmentos en redes sociales.
Las cartas de un padre a su hijo sobre temas tan profundos tocaron la fibra de otros padres que también luchaban por transmitir valores auténticos a sus hijos en un mundo cada vez más complejo. Pero para entonces, Abelardo había aprendido a dejar que sus palabras tomaran vida propia, a no tratar de controlar el impacto de su testimonio. Había aprendido que cuando alguien habla desde la verdad más profunda de su ser, esas palabras encuentran el camino hacia los corazones que más las necesitan. 5 años después de aquel discurso en Roma, Abelardo de la Espriella seguía siendo un exitoso abogado y empresario, seguía viviendo entre Italia y Colombia, seguía liderando su firma legal y sus empresas. Pero también era algo más, un hombre que había demostrado que es posible integrar éxito material con búsqueda espiritual, liderazgo profesional con servicio a los más vulnerables, vida pública con autenticidad personal. Su testimonio había sembrado semillas que seguían germinando en lugares que él nunca conocería, en corazones que nunca encontraría, en historias que nunca escucharía. Porque esa es la naturaleza de la palabra auténtica, una vez pronunciada, ya no pertenece a quien la dijo, pertenece a quien la necesita. Y tal vez esa sea la lección más profunda de toda esta historia, que cuando alguien se atreve a hablar desde su herida más profunda, desde su verdad más auténtica, desde su búsqueda más sincera, esas palabras trascienden las fronteras del tiempo y el espacio para convertirse en luz para otros caminantes, en consuelo para otros dolientes, en esperanza para otros buscadores. Porque al final, como él mismo había descubierto, Dios no habita en los discursos perfectos ni en las teologías complicadas. Habita en la valentía de ser vulnerable, en la generosidad de compartir el dolor, en la sabiduría de reconocer que todos, sin excepción, estamos buscando lo mismo, saber que no estamos solos, que nuestra vida tiene sentido, que hay algo superior que nos sostiene cuando ya no podemos más. Y eso, más que cualquier título o reconocimiento, era el verdadero legado de Abelardo de la Espriella, haber recordado a miles de personas que Dios no está lejos, está aquí mismo, en el acto de amar sin condiciones, de servir sin esperar recompensa, de perdonar sin guardar rencor, de seguir creyendo cuando todo parece perdido. ¿Y tú, querido oyente, dónde has encontrado a Dios en tu vida? ¿En qué momento de dolor o dificultad has sentido esa presencia inexplicable que te ha dado fuerzas para continuar? Déjanos tu comentario y comparte tu propia experiencia, porque tal vez tu testimonio sea exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.